Hola a todos, reciban un saludo muy fraternal de paz y bien. Este es el saludo de San Francisco de Asís, uno de los personajes que más admiro en la historia de la humanidad. Hoy vamos a abordar un tercer tema de la metafísica y la ontología de Aristóteles. Ya hablamos sobre la estructura del ente y ahí hablamos sobre la sustancia, sobre los accidentes, sobre el modo, las categorías. En el segundo video hablamos sobre la estructura de la sustancia, la teoría ilemorfista, la materia y la forma. Y hoy vamos a hablar justamente sobre la teoría del primer principio. Nos van a quedar otros temas por fuera, como por ejemplo la esencia del ente, las causas de los entes y los movimientos de los entes. Eso se hará en algún otro video posteriormente. Sean todos bienvenidos. Cuando hablamos de teoría sobre el primer principio, inmediatamente ya nos imaginamos que estamos hablando de metafísica pura, y estamos justamente tratando de establecer cuál es el origen de todo, cuál es el origen de la humanidad, cuál es el origen de la naturaleza, cuál es el origen del mundo, cuál es el origen del universo. Y acá, curiosamente, Aristóteles no le dio ningún nombre a ese principio, como sí lo hicieron otros filósofos. Aquí Aristóteles no habla del demiurgo, no habla de la idea toagatón, él tampoco habla de ningún dios, de Yahvé, de Jehová, no habla del agua, ni del aire, ni del apeirón. Él dice, no, yo no sé cómo se llama. De lo único que estoy seguro es que el principio, para que sea el principio, tiene que tener 4 características fundamentales, que son como propiedades trascendentales del ser. ¿Cuáles son esos 4 principios o características? Primera, tiene que ser motor inmóvil. 2, tiene que ser causa incausada. 3, tiene que ser una inteligencia ordenadora o una inteligencia eterna. 4, tiene que ser acto puro. A continuación, vamos a tratar de explicar de manera muy breve cada una de ellas. La primera característica que debe revestir al ser, al principio, al arjé, según Aristóteles, es que cualquiera que sea, tiene que ser un motor inmóvil. No perdamos de vista que Aristóteles fue quien creó el método inductivo, aquel método que va de lo particular a lo general, aquel método que se basa, se fundamenta justamente en los sentidos, en la observación. Y eso justamente es lo que lo lleva a él a proponer que el ser es el motor inmóvil. ¿Por qué? Cuando él polariza o fija la atención en la naturaleza, se da cuenta que todo en absoluto está en movimiento. Movimiento locativo, movimiento cuantitativo, movimiento metafísico, en fin. Pero también se da cuenta que todo lo que se mueve fue puesto en movimiento por otro. Entonces, si yo estoy acá, es porque hubo alguien que me puso en movimiento. Mi papá, mi mamá. Pero a mis padres los colocó en movimiento mis abuelos, y a mis abuelos mis bisabuelos, y a mis bisabuelos mis tatarabuelos, y así sucesivamente. Y la imposibilidad de proceder al infinito es lo que lleva a postular a Aristóteles la necesidad de que exista un motor inmóvil. Es decir, en alguna parte de esa cadena de movimiento tiene que haber un principio, y ese principio, cualquiera que sea, tiene que ser motor inmóvil. En cuanto motor, puso en movimiento a los demás movimientos, y en cuanto inmóvil, no fue puesto en movimiento por nadie, porque si ese motor fue puesto en movimiento por alguien, significa que no es el principio fue quien lo puso a mover a él. Entonces, por eso tiene que ser motor inmóvil. La segunda característica que debe revestir al ser en cuanto ser, según Aristóteles, es la causa incausada. Veamos, él parte nuevamente de la observación de la naturaleza, del mundo, y se da cuenta que también, así como hay una cadena de movimientos, hay una cadena de causas. De hecho, él tiene o parte de una premisa epistemológica que dice, no hay efecto sin su causa. Es decir, todo efecto tiene una causa, una razón de ser, un motivo que propició ese efecto. Por ejemplo, si vemos humo, es porque hay una causa. La causa de ese humo puede ser porque hay fuego.
pero a la vez ese fuego tiene otra causa o una diversidad de causas. Puede ser por las altas temperaturas, o puede ser porque hay un material propicio para incendiarse, o puede ser porque hay manos criminales, algún pirómano, qué sé yo. Y a la vez esa causa tiene otra causa y otra causa, y hay una cadena de causas. Y nuevamente volvemos a lo mismo. La imposibilidad de proceder al infinito nos lleva que esa cadena de causas tiene que tener un punto cero. Y en ese punto cero, en ese principio, en ese arjé, la causa tiene que ser una causa incausada. Es decir, una causa que en cuanto causa es causa de todas las causas, pero en cuanto incausada no fue causada por ninguna causa. La tercera característica que debe revestir al ser es justamente que el ser tiene que ser una inteligencia ordenadora, una inteligencia eterna. El punto de partida es justamente el observar nuevamente los seres de naturaleza y ver que todos tienen un grado de perfección, cierto grado de perfección. La unidad, la bondad, la verdad, la belleza, tanto de los hombres como de los animales, las plantas y demás. Y él dice, bueno, que un ser humano haga o elabore ciertos elementos o artefactos con cierta perfección, va y viene, porque es inteligente, pero aún va más allá. Y dice es que la naturaleza no hace nada al azar. Cosas que no piensan, operan, obran y se mueven de manera perfecta. Operan de manera perfecta. Un ejemplo, Bayer nació con un problema en los pulmones, sus bronquios son pequeños y automáticamente hace que eso, la naturaleza hace que yo tenga una nariz con unas fosas nasales bastante protuberantes, grandes, y que a esas fosas le salgan bastante vello. Entonces todo es perfecto, el vello es justamente para proteger mis pulmones, mis alvéolos, mis bronquios de la polución. ¿Sí? El que sean grandes es justamente para compensar quizá la limitación de mis pulmones. Entonces, ¿cómo es posible que algo que no piensa opere, obre de manera perfecta? Entonces, él dice no, es que tiene que haber en algún lado una inteligencia primera, una inteligencia eterna, una inteligencia ordenadora. La cuarta y última característica que debe revestir al ser es justamente que el ser, el principio, tiene que ser acto puro. El punto de partida aquí nuevamente es la observación de los seres del mundo y de la naturaleza y darnos cuenta que todos los seres del mundo son seres contingentes. ¿Qué son seres contingentes? Un ser contingente es aquel ser que comenzó a ser, antes no era y ahora es, y aún siendo algún día dejará de ser. Y esa es la realidad de todo cuanto existe, de todo ente que existe. Esto da lugar justamente a crear la teoría del movimiento metafísico. ¿El movimiento metafísico qué es? Recordemos que ya en otro video hablamos sobre eso. El movimiento metafísico sencillamente es el paso de la potencia al acto. ¿Qué es potencia? Recordemos que potencia es la posibilidad de llegar a ser y el acto es el ser siendo. Entonces, los seres generalmente están en potencia de ser, es decir, están buscando su perfección. En algún momento de esa cadena debemos encontrar a un ser que es acto puro, es decir, no está en potencia de nada, está en acto puro y es el que ha posibilitado a los demás seres a que se desarrollen, se potencien. De repente, el ejemplo que se me ocurre en este momento es justamente la teoría del Big Bang, en donde se dice que toda la vida del universo estaba concentrada en un átomo denso. En ese átomo denso estaba en potencia la existencia de todo el universo. Y cuando ese átomo explota y comienza a desplegarse, también se comienza a desplegar la vida del universo. Bueno, ya para terminar, a manera de epílogo, de conclusión, Aristóteles no le da un nombre concreto al ser, al principio. Solamente habla de las características que deben tener o que debe tener ese principio. ¿Cuáles son esas características? El principio tiene que ser motor inmóvil. En cuanto motor hace mover todo, en cuanto inmóvil no fue puesto en movimiento por nadie. Segundo, ese principio tiene que ser causa incausada. Es causa de todas las causas, pero no fue causada por ninguna causa. Tercero, ese principio tiene que ser una inteligencia ordenadora. Tiene que ser una inteligencia eterna,
que hace que toda la naturaleza opere de manera sincrónica, de manera perfecta, no obstante que la naturaleza no piensa. Y por último, el principio tiene que ser acto puro. No es potencia, es acto puro. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su paciencia. Sean felices. Beyer les dice, no olviden suscribirse ni activar la campanita. Chao, chao. En cuanto a encausada, no fue causada por ninguna causa. Salió como una rima perfecta. Genial.